Hola, espero que estéis bien. Si es la primera vez que pasas por el canal, bienvenido o bienvenida. Y para todos los que volvéis, muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo. Mi nombre es Isabel y os hablo desde Valencia, una ciudad en la costa mediterránea española. Esto es Tejido Compartido y es un canal que edito con formato de píldoras. No es el formato habitual que los canales de tejido suele elegir. Yo no muestro mis tejidos terminados, mis tejidos en proceso, tejidos futuros. Todo esto lo comparto por Instagram y te invito a que me sigas por esta red social. Aquí comparto mis experiencias de tejido, procuro agrupar los contenidos para que tengan cierta unidad y poder publicar estas píldoras. Siempre digo que mi deseo es que sean cortas, pero la verdad es que últimamente no estoy cumpliendo con mi objetivo. Vamos a ver si en esta lo consigo. Quería agradecer a todas las personas que han visto la última píldora. Creo que ha sido una de las más visitadas y eso es importante para mí porque vuestro feedback me ayuda a seleccionar el contenido que pienso os interesa más. La píldora que os compartí en último lugar fue una píldora sobre propuestas de verano tejidas a partir de patrones gratuitos. Creo que elegí un buen momento para publicar esa píldora porque ya estamos todas en modo verano, tejiendo con hilados frescos y con diseños adecuados a esta época del año. En este sentido, yo voy a compartiros en esta píldora de hoy algún diseño que también es de verano como este que llevo puesto, pero os quiero compartir además otros proyectos. Como habéis visto en el título, me voy a centrar en proyectos, patrones de Esther Lara. Esther Lara es una diseñadora española, diseñadora y gran tejedora española. Yo la sigo creo que desde el principio, que cuando empezó a publicar. Siempre he tenido gran admiración por ella y he hecho 3 tests de los 4 que ha publicado en este libro que se presentó en Sevilla Teje. Como veis en el título, 4 estaciones en Andalucía. Tiene 4 diseños, uno para cada época del año, y yo he tenido la gran suerte de hacer el test de 3 de ellos. He hecho el test del patrón de primavera, verano, invierno. Me ha faltado el otoño, pero lo tengo también en mi lista de deseos. Así que, sin nada más, vamos a comenzar con estos tests que espero sean de vuestro interés. El primero de los diseños que quiero compartir es el que llevo puesto. Aquí en Valencia hace ya bastante calor, ya me lo he puesto otro día más y ha sido impactante el resultado que ha tenido en las personas que me han visto lucirlo. Me voy a levantar para que lo veáis entero y después voy a pasar a comentaros la estructura, el hilado con el que lo he tejido y algunas especificaciones que pueden ser importantes para decidiros a tejerlo. Mirad. Bueno, tengo aquí un reposapiés para cuando tejo, entonces me voy a subir en el reposapiés para que lo veáis completo. Mirad todo este fajín que lleva en la parte inferior y este mismo calado, no me digáis que no es bonito,
Pues este mismo calado se repite arriba en los hombros. Se repite aquí y aquí. Con este encuentro tan original, pienso que esto es, para mí, fue una manera de construir la camiseta que nunca había utilizado y me ha parecido, bueno, una novedad bastante interesante. Bueno, pues como ya lo habéis visto, os digo que su nombre es Marbella, ya que es uno de los patrones que están incluidos en 4 estaciones en Andalucía, pues todas tienen nombre de lugares de Andalucía, y esta camiseta, suéter o top, como queramos llamarlo, lleva el nombre de Marbella. Si os dais cuenta, tanto en el fajín como en los hombros, lleva un calado que hace como las ondas o las olas del mar. Esther lo explica muy bien todo en el libro. El libro es precioso. Voy a buscar dónde está este patrón para que veáis, porque ella tiene una foto preciosa en un color azul que es el que ella eligió. Mirad, ella se lo hizo en azul y queda muy bonito también. A mí me gusta el color este natural. Y el nombre de Marbella responde un poco a la composición del top. Lleva estos calados en forma de olas que le hacen muy original y muy bonito. En cuanto a la composición de esta camiseta, primero se teje toda la parte de abajo, que os he mostrado antes, toda esta parte, comenzando en, voy a mirar dónde tiene la costura, aquí, ¿vale? Comienzas tejiéndolo así, dando la vuelta hasta el final, y finalmente cierras aquí con una costura en 3 agujas y tienes toda la circunferencia del top hecha. A mí me ha quedado súper ajustada y muy bien, me queda muy bien. Elegí la talla 2 y siguiendo las instrucciones del patrón no he tenido que hacer modificaciones. Raro en mi caso, porque normalmente tengo que hacer algún ajuste. Pero bien, con esta camiseta es muy fácil que te quede en su punto. Bueno, una vez que tienes hecho el fajín, que llaman en el patrón, se recogen, no, se levantan puntos a lo largo de todo el fajín, por aquí, al final del fajín calado, se levantan puntos alrededor y se teje en circular en punto jersey hasta llegar a la sisa. En la sisa se separa la zona del delantero y la zona de la espalda y se teje un poquito hasta llegar aquí, haciendo unos aumentos para que la manga quede un poco caída. Al llegar ahí, tanto en la espalda como en el delantero, se montan puntos para hacer esto y se teje en circular. Las instrucciones están muy detalladas. Hay códigos QR para entrar en vídeos que Esther ha ido haciendo paso a paso para que en ningún momento tengamos dudas. Y como os digo, se acaba tejiendo todo, tanto los hombros como el remate final del cuello, se sigue tejiendo en circular y se acaba cerrando el cuello. La construcción para mí es muy original, no había tejido nunca una camiseta con esta estructura, me ha parecido, como os he comentado antes, muy novedosa. Muy novedosa, y el resultado, bueno, lo estáis viendo que no puede ser más bonito. Os voy a comentar ahora sobre el hilado que he utilizado. En este caso yo lo he tejido con el hilado que recomendaba Esther. Es un hilado de Rosarios 4
Todas las prendas del libro ella las tejió con hilados de Rosarios 4, pero ya sabéis que cuando se hace un test, bueno, pues también a las diseñadoras les gusta que utilicemos diferentes hilados para después, cuando se sube a Ravelry, que haya diferentes opciones y tengamos modelos a seguir y no sea difícil adaptarlo a un hilado que no sea el que se recomienda en el diseño y en el patrón. Bueno, yo recuerdo cuando Esther me contactó para participar en el test, y lo recuerdo perfectamente porque no estaba en mi casa, estaba de viaje con otra compañera en un congreso, y me envió un mensaje proponiéndome participar en este test. Me comentaba que era un gran proyecto, que había varios diseños para testar y si quería participar en el test de 3 de los diseños, y que iba a formar parte de este libro que se presentaría en Sevilla Teje. Os estoy hablando de otoño, cuando empezamos con todo esto, y lo sé perfectamente porque me dio mucha alegría que Esther contactara conmigo. Mi compañera, que estaba conmigo, me vio tan contenta, notó que estaba contenta, que me preguntó qué había visto en el móvil. Claro, después de leer el mensaje de Esther, ella me dijo, güey, pues ¿qué noticia tienes que te has puesto tan contenta y estás tan alegre? Y se lo comenté. Claro, para ella esto no tiene ningún sentido, porque ella ni teje ni tiene interés por el tejido, pero de verdad que para mí me hizo muchísima ilusión, y los 3 diseños los he tejido con muchísima ilusión, y creo que el resultado ha sido muy muy bueno, ¿eh? Bueno, pues como os decía, yo lo he tejido con Rosarios 4 y lo he tejido precisamente con esta calidad que ella recomienda, que es Madragoa, que esto es seda, 100% seda, pero no es una seda tratada, con lo cual tiene un aspecto más rústico, no tiene brillo. A mí me gusta muchísimo este acabado de los hilados, no me gustan mucho los hilados de brilli, así que esta me parecía estupenda. Yo lo he tejido en este tono, pero he visto los test que han tejido otras compañeras del grupo de tester en otros colores que también han quedado preciosos, igual que los que no han sido tejidos con este hilado, todos muy bonitos. Como os digo, yo he utilizado este tejido, y voy a mirar mis notas aquí, y lo he tejido con agujas del 3, la parte del fajín, y el 3,5 el resto de la camiseta, incluidos los calados de los hombros. Únicamente tejí con agujas más bajas, medio número menos, el fajín, lo demás todo con 3,5. Y he gastado de estos ovillos, que son de 50 gramos y tienen 200 metros, pues de estos ovillos he gastado 2 y 3/4, o sea, me ha quedado esta bolita del tercero y uno entero, porque compré 4. Calculé que si me sobraba algo podía hacer alguna combinación ahora de cara al verano, y como os digo, 2 ovillos y 3/4 he gastado en hacer esta preciosidad. El segundo de los diseños que quiero compartir es este suéter, que es el diseño correspondiente al invierno, y su nombre es Maxura. Esther explica que ella es cordobesa. Si no la conocéis, os voy a dejar el nombre de su
de su canal para que podáis visitarla, y tiene mucho amor por la mezquita de Córdoba. Dentro de la mezquita, ella explica que hay una zona que se llama la Maksura, y además incluye una foto para que la veamos. Miradla, porque luego el color work del suéter hace precisamente esas figuras geométricas. Bien, pues Esther explica que la Maksura es una parte de la mezquita que está reservada al imán y al califa para sus oraciones públicas. Y por no hacer un diseño con el digamos, decorado que tiene la mezquita y que es más conocido por todos nosotros, ella eligió este espacio de la Maksura para hacer este suéter. No puede ser más bonito. Bueno, yo lo he tejido al revés, o digamos en negativo de como lo ha tejido ella. Mirad, este es el mío. Es un suéter con muchísimos detalles. Mirad el cuello. El cuello es doble, se empieza con un hilo de desecho, y cuando llevas una parte ya tejida, doblas y recoges los puntos para que quede en doble. Tiene muchísimos detalles, porque mirad el cuello cómo queda. Lleva color work también en los puños, con el puño final también con color work. En la parte inferior también lleva color work de una serie de figuras geométricas que también se encuentran en la mezquita de Córdoba, y se acaba con este elástico también en color work, 1 por 1, pero haciéndolo de ambos colores. Me parece que es un diseño muy original, tiene mucho significado. Si lo leéis en el libro lo comprenderéis, y sobre todo, y lo más interesante, es que queda fenomenal. Es un suéter que se teje de arriba abajo, comenzando por el cuello en circular, todo el canesú circular, con los aumentos correspondientes, se separan mangas, se continúa el cuerpo y finalmente las mangas, o primero las mangas y después el cuerpo, eso ya a elección de cada una. A mí me ha gustado mucho tejerlo, ha sido una labor muy entretenida. Es muy fácil el color work porque apenas hay espacios donde haya que recoger la hebra por detrás. Creo que algunos que tienen 5 o 7 puntos como máximo, y en muy pocas ocasiones, con lo cual se teje muy cómodo y muy bien. Bien, pues os cuento un poco sobre este suéter, porque yo también en este caso lo he tejido con la lana que recomendaba Esther, ya lo habéis visto. Sin embargo, yo lo he tejido al contrario, lo que ella ha hecho en color rojo yo lo he hecho en color tierra, y al revés. Entonces os voy a comentar sobre lo que he invertido en el suéter, porque me vino el rojo. Precisamente es que me vino justísimo, me sobró una hebra que no tenía 2 metros, y del otro, del color tierra o color arena, sí que me ha sobrado un poquito. Bueno, pues la calidad del hilado, de la lana en este caso, también de Rosarios 4, que es esta, es una yak. Y yo he gastado para hacer el suéter 3 ovillos y 2 tercios. O sea, me ha sobrado esto, que lo pesé y pesaba, los ovillos son de 50 gramos, y aquí no llega a 20 lo que me ha quedado. Y del rojo, nada, cero, un par de metros, nada más. Entonces eso es lo que he invertido en hacer el suéter.
y he utilizado agujas del 3,5 para los elásticos y el cuerpo, y en el Color Work he utilizado 3,75, un poquito más porque para evitar que me quedara un poco encogido en esa zona, le subí 0,25 a las agujas. Tengo que deciros que este hilado, esta lana de yak, es una gozada. Es blandita. Bueno, los ovillos pesan 50 gramos, pero son gordotes porque es que no pesa nada. Y luego se esponja de una manera increíble. Este suéter yo lo he llevado este invierno, aunque todavía no lo podía mostrar para llevar por aquí y sin hacer ninguna publicidad. Lo he llevado en invierno, es abrigadito, muy bien, la lana se comporta fenomenal. Yo, que mi trabajo es de estar con los brazos sobre la mesa, no hace bolitas por los antebrazos, o sea que en ese sentido también el hilado que ha utilizado Esther y yo en mi caso también ha sido una elección estupenda. El tercero de los diseños es el que corresponde a la primavera y se trata de un chal. Es este chal. Lo tenía aquí en el mueble, supongo que lo habéis estado viendo durante toda la píldora. Mirad cómo es. Me voy a acercar un poquito para que veáis. Ahora os mostraré también en el libro para que veáis los tonos que eligió Esther para tejerlo. Parece un test muy elaborado y que lleva muchísimo trabajo, pero de verdad que para mí ha sido muy fácil porque el patrón está muy bien explicado. Ahora os comentaré cómo se teje, y con muchísimas ayudas y recursos, con vídeos, con explicaciones adicionales, todo muy explicado para tejerlo sin ninguna dificultad. Bueno, pues este test es el que aparece en primer lugar en el libro, porque es el de primavera, y el libro sigue el desarrollo temporal del año, empieza por la primavera. Mirad el de Esther. Ella ha elegido un color más azul verdoso para hacer la forma de las olas, y es un diseño, ella lo explica aquí, se llama Cabo de Gata, que también es un lugar de Andalucía, y lo que ha querido representar en el test es las playas de este Cabo de Gata. Son playas donde la arena y las olas se van mezclando. Hay una parte que es más arena, luego empiezan a aparecer las olas, hasta que al final, digamos que entramos a la profundidad del Mediterráneo y ya es todo en azul. Yo lo he tejido con un hilado que no es el que recomendaba Esther. Yo lo he tejido con manos de Uruguay, de estos dos tonos. Pienso que también quedaba bien para hacer la arena y las piedrecitas y todo lo que encontramos en la playa, y para hacer el mar. Los tenía de hace tiempo. Es una mezcla de merino y seda, y para hacer el chal ha quedado muy bien porque ha quedado bastante ligero y además tiene muy buena caída este hilo. Este chal se comienza desde aquí, en este lado, aumentando, y toda esta franja nos acompaña mientras vamos tejiendo todo el chal. Esta franja llega hasta el final. ¿Veis? Hasta aquí. Y desde casi el principio, desde aquí, se hace intarsia del color azul
con el color tierra. Aquí se va haciendo en esta unión, aquí en este encuentro, se va haciendo una intarsia que no tiene ninguna dificultad. Y siguiendo el patrón, llegamos hasta este punto que también ha sido nuevo para mí. Me lo voy a poner aquí para que se vea más. Que hace la espuma del mar. Y luego también lo lleva aquí abajo, al final, también este punto de espuma de mar. Y acaba el chal con el mismo calado que venimos trayendo desde el principio. Si no te has descontado ninguna vuelta y has seguido las instrucciones, cuando llegas al final, lo que traes de la intarsia y el final del chal te cuadra perfectamente. Con lo cual, bueno, es que eso te da un alegrón de decir, bueno, pues sí, me cuadra, me toca hacer esta parte del gráfico que es la que hay que hacer precisamente. Yo vengo haciendo la intarsia aquí en esta parte y ya voy a coger todo el color azul desde aquí abajo y me cuadra perfectamente con la parte del gráfico. De todas formas, Esther siempre dice, si te sobra o te falta un puntito, no es importante, trata de arreglarlo como puedas. Y en realidad eso es así. En un montón de puntos que llevamos aquí, en un chal de estas dimensiones, pues un puntito arriba o abajo, pues si te sobra, yo hago 2 juntos, y si me falta, pues me saco uno de donde puedo. La cuestión es que no voy a deshacer a lo mejor muchas vueltas para encontrar dónde me desconté. Creo que eso es una pequeña trampa que no tiene consecuencias graves, bajo mi punto de vista. Si somos muy puristas, a lo mejor eso no se puede tolerar, pero en mi caso sí. Bueno, pues este chal es bastante grande, mirad. No sé cuánto medirá. A mí me queda bastante grande y me tapa muchísimo. Es de un tamaño. Voy a volver a subirme al reposapiés. Es de un tamaño que para mí está muy bien porque los chales que son excesivamente grandes a mí no me favorecen porque me quedan larguísimos por detrás. Entonces me llegan casi hasta la parte de atrás de la rodilla y ese tipo de chales no me gusta. Pero este me ha quedado de un tamaño perfecto para mí. Así que este es el tercero de los proyectos que quería compartir, de los que he hecho el test para Esther Lara y su libro 4 estaciones en Andalucía. Para terminar, quiero comentaros el último diseño que aparece en el libro, aunque yo no he hecho el test. Si queréis saber más cosas sobre este diseño, que no sean por supuesto las que Esther ya ha publicado en su vídeo, que hizo un vídeo específico para el libro, pero Patri de Nugar hizo el test de este último diseño que yo no he tejido todavía. Y se trata de la chaqueta Cazorla. En este caso es una chaqueta, veis que hay una camiseta, un suéter, un chal y la chaqueta. Que la chaqueta es esta y lleva el nombre de Cazorla. Cazorla es una sierra de Jaén. Yo tengo mucho cariño a esa zona porque cuando mis hijos eran pequeños hemos ido alguna vez allí y es una zona muy bonita, hay un parque natural precioso y Esther ha recogido en esta chaqueta todo lo que representa los campos de olivos en Jaén. Si veis la textura de la chaqueta, lleva como hojitas de olivo y lleva toda la manga con la textura de hojas de olivo, el puño también y luego toda la tapeta de la chaqueta.
Es una chaqueta preciosa para lucirla muchísimo. Además, todas las explicaciones que hay para acompañar el tejido de la chaqueta están muy bien detalladas. Mirad la tapeta de la chaqueta con las hojitas de olivo. No me digáis que no es bonita. La verdad es que aquí en la pantalla no se ve bien el color. Esta chaqueta es de un verde precioso y a Patri también le quedó muy bonita en otro color. Así que si tenéis interés en ver cómo le quedó a ella, os voy a dejar también por aquí el nombre del canal de Patri para que podáis visitarla. Estamos llegando al final de este comentario sobre el libro 4 estaciones en Andalucía y los 3 proyectos que yo he tejido. Este libro va a formar parte de mi biblioteca de tejido. Últimamente estoy comprando algunos libros de tejido y ya estoy haciéndome mi lista para los regalos de Navidad y Reyes, para que mis familiares y amigos puedan elegir un libro que sea de mi interés y que me guste y que vaya a aprovecharlo. Os decía que compro bastantes libros porque en mi trabajo cada vez leo menos en papel. En algún momento he comentado que soy profesora en la universidad y hace ya bastantes años que el papel está desapareciendo de las aulas. Los estudiantes llevan sus portátiles o sus tablets, todo lo que son apuntes, ejercicios, todo el material de las diferentes asignaturas están depositados en el aula virtual y a ellos acceden online, ya prácticamente no imprimen nada, con lo cual es un gran ahorro de papel. Y la mayoría de las actividades que hacemos son ya online, se presentan trabajos online, yo corrijo los trabajos también en la pantalla, en una pantalla grande, y realmente no tengo mucho contacto con el papel, cuando hace 10 años todo eran papeles. Entonces tener libros y tocar el papel y oler el papel, pues me resulta muy agradable. Así que todos estos libros, que además son de contenido que me gusta tanto, siempre son bienvenidos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si habéis llegado hasta el final conmigo, muchísimas gracias. Espero que el contenido que he compartido hoy sea de vuestro interés y os animéis a tejer algunos de estos diseños tan bonitos de Esther Lara. Nos vemos en la próxima píldora.